Damos la bienvenida en los estudios en Guayaquil a César Monge, presidente del movimiento Creo. César, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a la distancia y un abrazo a toda la audiencia. Bueno, primero, qué gusto verlo de vuelta, qué gusto verlo bien y de buen ánimo. Bienvenido en ese sentido. Muchas gracias, un abrazo y bueno, estamos con mucho ánimo y tratando de seguir adelante con este proceso tan importante para nosotros, por supuesto, con miras al 2021. Bueno, y precisamente entrando en materia, vamos a hablar de la alianza que anunciaron, ya se realizó entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo. Esto, pues, en medio de un panorama que todavía preocupa en el país. 14 binomios presidenciales se han presentado, ya han aceptado su precandidatura y un candidato a la presidencia extra, es decir, hay 15 candidatos presidenciales. Entre esos, el binomio de Guillermo Lasso y el señor Borrero. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de seguir consiguiendo más alianzas? Partamos de esta alianza con el Partido Social Cristiano, ¿cómo la evalúa y cuál es el objetivo, si hay un objetivo de lograr mayores alianzas? Bueno, Janet, un poco para ser justos con la realidad de la coyuntura política que rige a las organizaciones en general, las organizaciones políticas en general. Yo creo que lo que está pasando ahorita y un poco la sorpresa o el rechazo de la gente al decir, hey, no puede ser que hayan tantos binomios, que hay una papeleta tan extensa. Yo creo que también se debe a cómo está establecido el Código de la Democracia y creo que esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de hacer ajustes al Código de la Democracia, que es el que rige a los movimientos políticos. Cuando tú tienes una ley que obliga de alguna forma a las organizaciones políticas a poner candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para participar, so pena, en el caso de que no lo hagas, que esas organizaciones desaparezcan, lo que terminas teniendo es lo que hoy vemos en la papeleta. Así que yo no quiero aquí excusar a los partidos o organizaciones políticas, pero nadie va voluntariamente al matadero. Es decir, si la ley te dice, si no pones candidatos y no participas, puedes terminar dejando de existir, lo que termina sucediendo es lo que hoy vemos. Primer punto, solamente como una reflexión para lo que creo que hay que trabajar de aquí en el futuro. Luego, sin duda, lo que ha sucedido en las últimas horas, esta decisión de trabajar en conjunto entre el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, por supuesto que es algo que a nosotros nos entusiasma mucho. Creo que responde también, Janet, a ese sentimiento mayoritario de los ecuatorianos que de alguna manera estaban pidiendo que las organizaciones políticas o los líderes políticos pudieran dejar a un lado quizás ciertas diferencias, sentarse a conversar y tratar de empujar una sola causa que hoy más que nunca está o debe estar enfocada en sacar al país de esta crisis económica, de esta crisis social, de esta crisis sanitaria, y mientras más voluntades impulsen un verdadero proyecto de cambio, me parece que eso es lo que el público estaba también esperando, y la reacción que hemos tenido durante las últimas horas, producto de este acuerdo, de sentarnos a dialogar y pensar en los objetivos de fondo, ha sido muy bien recibida. Hemos recibido muchos comentarios, no necesariamente de gente de la organización o de ambas organizaciones, pero del público en general. Y hay que seguir trabajando en esta línea, y como yo decía ayer en una rueda de prensa, Janet, yo espero que la próxima semana el propio Guillermo Lasso pueda anunciar otros acuerdos, particularmente, y esto lo venimos trabajando desde el 2019, con organizaciones políticas a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial, legalmente constituidas en el Consejo Nacional Electoral, que hoy hacen el grueso de las organizaciones políticas nacionales, y aspiramos, pues, como te menciono, que la próxima semana Guillermo Lasso pueda dar más detalles con el mismo objetivo de sumar esfuerzos por un bien nacional. Ahora, volviendo solamente al principio de lo que usted dijo, César, ¿no será que ese es el espíritu de la ley? Es decir, que no hace falta cambiar la ley, es solo una pregunta, porque el espíritu de la ley precisamente fomenta, induce a que haya alianzas y no haya, y esos movimientos que tendrían que tener un candidato para poder sobrevivir, para poder participar, para poder presentar a sus figuras, tienen que aliarse con
partidos que tengan un poco más de fuerza y que puedan tener candidatos con mayores opciones. ¿No será que más lo que no ha habido es este fomentar de este civismo en ese sentido, de aplicar la lógica y poder hacer alianzas desde un inicio? A ver, que quizás falta voluntad para fines de poder encontrar puntos en común. Creo que ese al final del día no es un problema solamente de la política. Creo que en el Ecuador muchas veces carecemos de esa capacidad y eso al final del día acarrea una serie de problemas. Pero también hay que recordar que estos incentivos para fomentar de alguna manera las alianzas o los acuerdos ha sido algo que ha sido ajustado en el tiempo. Es decir, recientemente, hace pocos meses, cuando se discutían ciertas reformas al Código de la Democracia. Yo sigo pensando que debería eliminarse de entrada algo que ya estaba establecido en la ley, que era una penalización si es que no participabas. Y yo creo que eso debe eliminarse de la ley. Es decir, si hay una organización política que atraviesa por un momento difícil o siente que no tiene la suficiente fuerza como para participar en una lid presidencial, pues debe tener la capacidad de decir, bueno, en esta yo no participo, sigo trabajando para fortalecerme y quizás más adelante. Pero si la ley te dice que te van a sancionar o te pueden desaparecer, si es que haces esa reflexión, entonces esa ley yo creo que debe también reflexionarse sobre la necesidad de modificarse en ese punto específico. Comprendo y totalmente de acuerdo. Vamos a la alianza Partido Social Cristiano Movimiento Creo. Si bien están aliados para poder apoyar al binomio presidencial, me preocupa que no hay una alianza para poder ir a la Asamblea Nacional. Y de los análisis políticos que se han hecho, se necesita la Asamblea Nacional para poder hacer un periodo gobernable. En un sentido que no implica ni significa que vamos a tener otra locomotora como la que ya vimos en los 10 años del correísmo, aprobando simplemente proyectos que responden a un interés político, partidista y hasta personal de los miembros de ese partido. ¿Cómo va a ser aquí? Si es que cada uno tiene su propia lista, ¿no causa eso digamos, una división en las fuerzas para poder obtener este objetivo que es la Asamblea Nacional? Bueno, mira, algunas reflexiones con respecto a este punto y yo por supuesto entiendo la inquietud y esta es una pregunta que ha surgido en varios foros y en algunas entrevistas. Yo creo que primero esta decisión le da tranquilidad a ambas organizaciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque ambas organizaciones hemos venido trabajando en fortalecer nuestras estructuras. En el caso de Creo tenemos 8 años de vida y durante esos 8 años de vida hemos hecho un proceso con mucha militancia que evidentemente cuando llegue el momento aspira a poder participar producto de haber pasado por un proceso. Cuando tú decides mantener esa estructura y permitirle participar, yo creo que eso te da mucha tranquilidad al interior de una organización política, la gente lo aprecia y no se generan heridas que muchas veces suceden cuando la gente no puede participar. Y esto nosotros ya lo hemos vivido en el pasado. Y me imagino que en el caso del Partido Social Cristiano sucede lo mismo. Ahora, si hubieran existido listas conjuntas y digamos, actores del PSC y de Creo llegaban a la Asamblea, seguían siendo del PSC y de Creo. No significa que por estar todos en una sola lista íbamos a coincidir siempre en todos los temas. Yo creo que lo mismo va a suceder cuando cada organización pone sus candidatos de manera independiente. Llegamos a la Asamblea, vamos a coincidir en ciertos temas y cuando coincidamos en esos temas, pues empujaremos esas causas y van a haber casos, como sucede en la democracia, donde quizás no coincidiremos en aquellos temas que sucedan y cada uno tendrá su criterio. Pero me parece que esta decisión también significa un respeto a ambas estructuras y esto es necesario y es saludable cuando estás entrando en un proceso electoral. Al final del día, antes de este acuerdo, quienes somos parte de Creo y vamos a competir con diversos actores políticos, incluyendo aquellos del Partido Social Cristiano en los ámbitos de los candidatos a la Asamblea y hoy esa condición se mantiene, es decir, no es que haya algo que se ha agravado, se mantiene y vamos a impulsar todos juntos la candidatura de Guillermo Lasso y de Alfredo Borrero. Dos preguntas. La primera, ¿no sucede esto porque la alianza no parte de aceptar un solo plan de gobierno? Es decir, tiene que haber un plan de gobierno y a ese plan de gobierno se alían
los distintos partidos políticos, principalmente porque respaldan, están de acuerdo, apoyan esa iniciativa, ese plan de gobierno. Empezar con las alianzas para luego, cuando ya veamos los resultados de las elecciones, ver si apoyo o no apoyo lo que está en un plan de gobierno, eso no nos conviene a los ecuatorianos. Bueno, yo creo que si estuviéramos hablando, Janet, de una alianza entre polos opuestos, absolutamente opuestos, creo que esa preocupación fuera tremendamente válida. Me parece que en el caso de este acuerdo, es evidente que existen posturas que son públicas. Hay mucha gente que, digamos, califica esto como, bueno, están en una misma tendencia. Y yo creo que en términos generales, en términos macro, en lo fundamental, en los pilares que de alguna manera guían el comportamiento político de las organizaciones, me parece que hay muchas coincidencias. Justamente esta es una de las razones por las cuales mucha gente ha felicitado este acuerdo, porque piensa que cuando escucha a Guillermo Lasso, que cuando escucha a Jaime Nebot, encuentran grandes coincidencias de fondo. Podemos discrepar en el aterrizaje y en ciertos detalles, pero es evidente, por ejemplo, que en el caso de Guillermo Lasso, Guillermo favorece una apertura del Ecuador al mundo, que favorece acuerdos comerciales, integrar al Ecuador a los mercados internacionales, y cuando tú hablas con el líder social cristiano, pues es esa misma postura. Así que yo creo que hay grandes coincidencias de fondo, que es lo que ha hecho que mucha gente diga felicito porque esto es coherente, ¿no? Sí, en principio las alianzas, eso es lo que se necesita en este momento para no tener una papeleta que parece una sábana, y más allá de lo físico, para que los ecuatorianos puedan concentrarse en las propuestas y no en un sinnúmero de promesas que finalmente pues no se cumplen. La otra pregunta era, usted dice, bueno, cada partido tiene que tener su lista, han trabajado, vienen trabajando, digamos, desde las bases y merecen tener sus propios candidatos. Pero en cada elección sucede esto, que en las provincias, para poder ganar, para poder obtener la mayor cantidad de escaños, no ponen a la gente que ha trabajado en el partido, digamos, durante los 4 años antes, sino que empiezan a buscar figuras conocidas, muchas veces famosos, para que puedan encabezar esas listas. Es decir, ahí no me cuadra tampoco esta idea. Si lo que hacen falta son candidatos, mejor busquen a las principales y mejores figuras de ambos partidos para hacer una sola gran lista. Acuérdese que ahora se tiene que votar en plancha. Bueno, yo no puedo hablar por otras organizaciones políticas, Janet, porque creo que sería fuera de lugar. Yo puedo hablar por el movimiento Creo, por la organización. Realmente en nuestro caso ha sido quizás lo contrario, y hablo de mi experiencia. Para el movimiento Creo fue complejo el proceso de armado de listas, no porque haya faltado gente que haya pasado por un proceso, y porque hayamos tenido que salir a buscar en determinados ámbitos o en otros ámbitos personas que quisieran participar. Para nosotros fue difícil porque teníamos más personas queriendo participar, más gente que ha pasado un proceso queriendo participar, que espacios para poder permitir que todos participen. Así que en nuestro caso, te digo que la totalidad de los actores políticos que forman parte de las listas del movimiento Creo son personas que han venido de un proceso, algunos de un proceso más largo como el mío, que arranqué esto cuando viajábamos de Guayaquil a Sucumbíos en camioneta, y llegábamos y hablábamos con 4 personas y poníamos 4 sillas, hasta gente que entró un poco después y gente que al final del día se ha ido integrando, pero es gente de un proceso. Así que en nuestro caso eso es lo que te puedo manifestar, y esta es una gran oportunidad para que mucha gente de la familia Creo, que ha pasado por ese proceso, que la ha luchado, que ha construido esta organización a pulso, hoy tenga la posibilidad de participar, y eso es algo que también nos pone muy contentos. Entre los 7 puntos del acuerdo que ya es público entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, está que se adhieren y apoyan a la consulta popular de iniciativa ciudadana que ha elaborado y presenta múltiples gremios de los sectores sociales y productivos, que pretende evitar la disposición arbitraria por parte del gobierno central de los aportes de los afiliados del sistema de seguridad social, rentas de los municipios, prefecturas, etcétera. ¿Cómo será ese apoyo? Bueno, tendremos que llegar al momento cuando esta
iniciativa ciudadana, porque me parece que eso es una palabra muy importante. Es decir, yo creo que la decisión de permitir que sean los gremios, las asociaciones, los frentes ciudadanos quienes impulsen este proceso y salgan a recoger firmas, yo creo que fue una gran idea, porque me parece que le da mucha legitimidad al proceso, lo ciudadaniza mucho. Y cuando llegue el momento, como yo lo manifesté ayer en una rueda de prensa, si es que se requiere que nosotros también como ciudadanos, porque más allá de ser políticos, hace 8 años antes de ser parte del movimiento Creo y llevar adelante este proceso con Guillermo, yo también estaba en la ciudadanía, no pierdo esa condición por ser ahora parte de una organización política. Y si mañana se requiere que nosotros como ciudadanos salgamos a hacer un esfuerzo para impulsar, por ejemplo, la recolección de firmas, pues ahí estaremos si eso se requiere, y luego habrá que tener o llevar adelante una campaña donde habrá que hacer vocería o explicar los puntos más importantes de esa consulta popular, y por supuesto ahí estaremos también con mucho gusto para exponer aquellos puntos que creemos son importantes y beneficiosos para los ecuatorianos. En ese sentido y en la importancia de exponer y de visibilizar las propuestas para poder levantar el país de la situación en la que se encuentra actualmente, no solo por la crisis económica de la que ya veníamos, sino por los efectos de la pandemia. ¿Cómo ve usted la campaña electoral? ¿Ya se redujo, tal y como muchos de los líderes, incluido Guillermo Lasso, solicitaron al Consejo Nacional Electoral que se reduzca el presupuesto para la promoción electoral? Que si bien eso es muy considerado para el tema, la situación económica que en este momento tiene el país, sí, no sé si eso va a afectar mucho más la posibilidad de que la gente pueda comprender, entender, conocer las propuestas que cada uno de los binomios presenta. ¿Usted cómo lo ve y cuál es, no sé si ya tienen una estrategia definida para poder llegar a la gente? Tal vez es muy pronto, pero quisiera saberlo. Bueno, sin duda vamos a tener que darle seguimiento a cómo progresa el tema de las restricciones, la pandemia. Yo creo que hay que ser muy responsables en esta campaña de tratar de no generar caos, porque la política no puede estar sobre la vida humana, y la vida humana debe estar por encima de cualquier campaña política, a mi criterio. Pero ayer lo mencionaba en un medio de comunicación, colega de ustedes, yo decía, esta es una campaña sin duda que va a ser atípica, pero yo veo una gran oportunidad para aquellas organizaciones que hemos venido trabajando en realmente construir una gran estructura territorial, y nos hemos dedicado con Guillermo Lasso durante los últimos 8 años a recorrer el Ecuador permanentemente, no necesariamente solamente en época electoral, más bien el gran trabajo de Creo ha sido en la época, si se quiere, silenciosa, cuando no ha habido un congestionamiento de actores políticos saliendo a pedirle el voto a los ciudadanos, sino conversando con ellos cuando no hay este fervor electoral. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque esa gran estructura territorial va a ser un canal de comunicación importantísimo para poder aterrizar el mensaje. Es decir, quizás yo tenga una restricción de no poder ir a determinado cantón de Sucumbíos o a determinada parroquia de Napo, pero si existe una estructura territorial en cada parroquia, en cada cantón, en cada provincia, esos son voceros locales que pueden aterrizar uno a uno el mensaje del candidato, el mensaje del cambio, el mensaje de lo que necesitamos como país para salir de esta crisis económica. Así que yo creo que las organizaciones grandes y potentes en estructura territorial, como lo es Creo o como lo es el Partido Social Cristiano, sin duda van a tener ahí una gran oportunidad, y aquellos proyectos políticos que de alguna manera surgen de repente y no tienen esa fortaleza, sin duda van a tener una condición de competitividad menos fuerte que quienes han hecho un trabajo sostenido durante muchos años. Pero usted, que es un experto en territorio, en estrategia de territorio, ¿usted considera que qué es lo que se prevé, el binomio va a ir a territorio a hacer campaña electoral pese a los riesgos que el COVID todavía presenta? Bueno, habrá que tomar las medidas que dicte la ley, ¿no? Que dicten las autoridades, sin duda. Pero incluso con restricciones, yo no dudo que los candidatos en general, no solamente estoy hablando de los candidatos de Creo, van a intentar estar en los territorios. Ojalá que exista la responsabilidad de no caer en situaciones que pongan en riesgo a la población.
y me parece que hoy la población está muy consciente de lo que está pasando en materia sanitaria en el país, así que cuidado, se le va las manos a los políticos y eso en lugar de generar votos genera rechazo. Por eso creo que todos debemos ser muy responsables, pero insisto, si existe un equipo grande, una estructura grande, tú puedes transmitir el mensaje con líderes locales y yo creo que eso tiene un valor también importante, ¿no? Muchísimas gracias, César Monge, por estar esta mañana con nosotros, dándonos a conocer los detalles de esta alianza entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo. Que tenga un buen día, César. Muchas gracias, Janet. Un abrazo a todos.